preguntas, comentarios en este ratito que vamos a estar juntos, ¿ya? Bueno, primero que todo, felicitar a las personas que entregaron sus mapas históricos, ¿ya? Hubo muchos buenos trabajos, muy hermosos algunos, muy bien desarrollados, así que se nota que lo hicieron con esmero, se esforzaron, buscaron ahí su información y por eso les felicito, ¿ya? Las personas que todavía no entregan, obviamente espero que lo hagan y voy a estar recibiendo aún sus trabajos, ¿ya? Porque ya el día de mañana nosotros los profesores tenemos que enviar una, una calificación que les va a llegar a ustedes, eh, que es conceptual, ¿ya? Que es conceptual, así se dejó consignado en la básica, pero de todos modos cuando yo voy revisando su trabajo, ahí le hago las críticas, los comentarios, ¿cierto? Y mis opiniones que tengo respecto de sus trabajos, ¿ya? En estos momentos me faltan 11 trabajos del módulo 3, ¿ya? Así que para que se pongan ahí al día, ¿ya? Una pequeña retroalimentación de estos trabajos era que ustedes siempre tienen que tomar en atención las indicaciones, ¿cierto? Y en este caso eran dos partes. Una, un mapa histórico, ¿cierto? De algún periodo de la historia de Roma. Y segunda parte, la elección que ustedes hicieran de un elemento cultural que los romanos hayan legado a la humanidad, ¿cierto? Cuando se entregan las dos partes, ahí está completo el trabajo, ¿ya? Habían por ahí algunos que me entregaron solamente el mapa, pero no el elemento cultural. Yo quiero las dos partes porque son dos habilidades que ustedes desarrollan diferentes. El confeccionar y leer mapas históricos, y por otro lado, el que sean capaces de revisar distintas fuentes de información y enfocarse en un tema, ¿ya? Nosotros ahora, en el módulo 4, vamos a estudiar un largo proceso histórico, ya que por planes y programas vamos a dejarlo para el módulo 4 y el módulo 5, ¿ya? Es decir, este gran periodo de tiempo lo vamos a dividir en dos módulos porque son muchas las cosas que pasaron, ¿ya? Estoy hablando de la larga Edad Media. ¿Alguien me puede decir qué sabe de la Edad Media? ¿Alguien me puede decir si saben? A ver, Linei, yo le escucho. Se trata de la edad de la época de los castillos, de la pandemia de la peste negra y, 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 y habían como reinos. Ya, muy bien, Linei, muy bien. Habían reinos. Ya, ¿alguien más me puede decir qué sabe de la Edad Media? ¿Alguien que me pudiera aportar, comentar? ¿Qué más saben de la Edad Media? ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó APP? ¿Qué saben? ¿Alguien más? Ya pues, si además que saben algo con todos los juegos que juegan, además que saben algo más de la Edad Media. En el Assassin's Creed, en el primero, en el del 2007, salía más o menos como en la época medieval, como en el año 500, pero no sé, no un juego. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no monstruos, pero igual eso que tú acabas de hablar, Bastián, tiene razón de ser, ¿ya? Miren, déjenme encontrar aquí mi...
¿Cómo dice? ¿Cómo dijo Cristóbal? En el año 1500 después de Cristo. Ya año 500 después de Cristo, ¿qué pasó por ahí? Aquí lo tengo. Ya, miren, atención. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media, ¿ya? Estamos hablando, primero que todo, de una conceptualización histórica. Ustedes saben que para estudiar historia, a veces, ya hay gente que dice que no, ¿cierto? Pero hay gente que dice que se hace necesario cortar la historia en pedacitos para poder entenderla y comprenderla, ¿ya? De hecho, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este módulo 4 y 5. Vamos a cortar el largo periodo de la Edad Media en 2 periodos para poder tratar de entender algo, ¿ya? Porque si no, eh, como les vuelvo a decir, es mucha la información y es muy poco el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Edad Media, lo primero que hay que tener en mente es que estamos hablando de una conceptualización de los historiadores que piensan historia y definen ciertas características de los tiempos históricos, ¿ok? Entonces, ¿por qué Edad Media? ¿De dónde surgió esta palabra? ¿Ya? ¿Cierto? Porque si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿por qué se llama usted con ese nombre? Usted tiene que preguntarle a su papá, a su mamá, que le puso ese nombre, y hay una razón, ¿cierto? ¿Alguien puede decirme de dónde viene el nombre Edad Media? ¿Por qué existe ese nombre y no otro? ¿Tiene razón de ser ese tiempo histórico? O sea, ese nombre, perdón. ¿A qué se refiere Edad Media? Yo sé, A ver, usted sabe, diga. ocurrió en los años después de los em, años como ah, Tranquila, tranquila. serían como los años después de Cristo. Ya, miren, no está tan correcto en este caso, Linaí, lo que usted dijo. Mire, yo les voy a explicar de dónde viene el nombre de Edad Media para que ustedes no se lo olviden nunca más. Del medio. ¿Ya? Es justamente del medio. En la época del Renacimiento, que es una materia de estudio que ustedes, si Dios quiere, van a ver el próximo año, en octavo, el Renacimiento es un periodo histórico, ¿no?, que ocurrió en Europa. Recordemos que esto que nosotros estamos estudiando es el origen de la civilización occidental actual, ¿ya? A lo largo de todo este año, nosotros hemos visto desde, bueno, en el primer semestre, el origen del hombre, luego las grandes civilizaciones antiguas, ocurridas antes de Cristo, los sumerios, los egipcios, luego tenemos las civilizaciones clásicas, ¿cierto? Lo que era el módulo 2 y 3, Grecia y Roma. A continuación, en Europa ocurrió el desmoronamiento del Imperio Romano, que le había otorgado una unidad política a toda la zona del Mediterráneo. ¿Ok? Ocurrió un desmoronamiento político, ¿ya? Ocurrieron muchos eventos históricos, muchísimos. Imagínense 1000 años de historia. 1000 años de historia, ¿ya? Ustedes tienen... ¿qué edad tienen ustedes? 7, 6, 13, 12. Ustedes tienen aproximadamente 10 años, No, o 11, ¿no? 12, 13, de 12 a 13. 13, 6, 15, 14, 13, ya, 13 años en promedio. Pero aquí 12, 13, 12 años, pero aquí nosotros estamos hablando de 1000 años de historia, ¿ya?
cuando terminaron de transcurrir aproximadamente esos 1000 años de historia, ocurrió que Europa occidental, ¿ya? Occidental significa del oeste, ¿ya? Vivió un proceso que se llamó de renacimiento cultural artístico, el llamado renacimiento artístico. Y en aquella época, los historiadores de aquella época miraron la historia y se dieron cuenta de que ellos estaban atravesando, en el año 1500, estaban atravesando un renacimiento artístico y sacaban sus influencias artísticas. ¿De dónde se las sacaban? De Roma, de Grecia. Y entre Grecia y Roma, y la época que ellos vivían, ellos se daban cuenta de que existía un espacio medio de tiempo en el cual como que no había existido una claridad política como la que ellos veían, o no había existido una vitalidad artística y cultural como la que ellos sentían en esa época llamada del Renacimiento. Entonces, esta es la razón de por qué la Edad Media se llama Edad Media, porque los historiadores del Renacimiento vieron que existía un espacio medio entre la época cultural de los romanos y griegos y la época que ellos vivían, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos la palabra Edad Media, aún así todavía no tenemos nada en claridad, ¿ya? Porque ¿cuáles fueron las características de la Edad Media? ¿Y qué cosas ocurrieron? ¿Ya? Entonces, voy a hablar de la actividad que nosotros vamos a realizar en este módulo 3, perdón, módulo 4, ¿ok? La actividad va a consistir en la siguiente. Tomen apunte, tomen nota de atención. Yo obviamente después esto va a quedar colgado como actividad en LearnMe junto con este video de esta clase online, ¿ya? Eso va a ser hacia bien tarde porque yo estoy full revisando trabajos de otros cursos, ensayos de muchas páginas, entonces a la tarde voy a subir la actividad tal cual va a quedar todo establecido, pero la voy a explicar aquí ahora. La actividad que nosotros vamos a realizar en el módulo 4 consta de 2 partes, ¿ya? La primera de ellas es la confección de una línea de tiempo histórica de la Edad Media, ¿ya? Que incorpore a lo menos 10 elementos o fenómenos históricos que ocurrieron en la Edad Media. ¿Ok? La primera parte de la actividad que ustedes van a desarrollar en todo este módulo, ¿ya? Tienen todo el mes para hacerlo, entonces, para que lo sepan. Es el desarrollo de una línea de tiempo con el fin de que nosotros desarrollamos la habilidad de pensar el tiempo histórico. La forma de cómo nosotros entendemos el tiempo histórico en Occidente, digamos, en cómo la aprendí yo, cómo ustedes la están aprendiendo y cómo se enseña acá en nuestra cultura occidental, es una historia que es lineal, por eso se llama línea de tiempo, ¿ya? Hay otros pueblos que piensan el tiempo de otros modos, ¿ok? Yo no voy a ahondar ahora en eso porque es un elemento ya un poco confuso que se llama teoría de la historia. La teoría de la historia, de cómo los historiadores piensan las diferentes formas de la historia, ¿ok? Ok. Pero el asunto es que para nosotros existen elementos que ocurrieron antes y elementos que ocurrieron después, ¿ya? Y durante los largos 1000 años de historia, señor Camilo, me estoy concentrando. Gracias. Durante los 1000 largos años de historia que transcurrió la Edad Media, hay elementos que no transcurrieron durante todo este periodo de tiempo, ¿ya? Ocurrieron en algún pedacito del tiempo durante decenas o centenas de años, pero no los 1000 años. Entonces, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Acaso en la Edad Media, como dijo la Linnaeus delante, existió siempre
¿La Edad Media siempre fue la era de los castillos o hubo época que no? ¿Durante 1000 años fue la época de los castillos o eso fue un periodo no más de tiempo? La mayoría del tiempo, pero no todo. Ya, bien, muy bien, Camilo. Ahí ganaste un porotito. Bien. Miren, la primera parte de la tarea es esta línea de tiempo en la cual ustedes tienen que incorporar al menos 10 elementos históricos o fenómenos que nosotros vamos a ir viendo en estas clases, ¿ya? La segunda parte de la tarea o actividad va a consistir en que ustedes van a elegir uno de todos estos fenómenos y lo van a explicar y desarrollar tal cual lo han hecho con las tareas y actividades anteriores. Tal cual lo han hecho en su cuaderno, a manito, bien ordenado, al menos una plana o plana y media, el desarrollo y explicación de uno de estos periodos de tiempo, perdón, de uno de estos fenómenos históricos, ¿ya? Entonces, vamos al tiro a hacer esta tarea entre todos, ¿ya? Y, por ejemplo, hay técnicas para hacer las líneas de tiempo, ¿ya? La primera y la más importante es que uno a la vista lo vea ordenado, ¿ya? Si nosotros tenemos que la Edad Media dura 1000 años, nosotros tenemos que dividir 1000 años, ¿cierto? Por ejemplo, con una regla de medir, administrar 100 años por cierta cantidad de centímetros, ¿cierto? Entonces pescan su cuaderno, miden de aquí a acá, cuánto mide en centímetros, también puede ser en cuadritos, ¿ya? Y la mitad obviamente van a ser 500 años y la otra mitad 500, ¿cierto? De modo que sea proporcional, ¿ya? Hay diferentes interpretaciones de la historia, como ocurre siempre, ¿ya? Entonces, en este módulo 4, nosotros nos vamos a enfocar en lo que se llama, atención, no entendí la pregunta del email. Usted tiene que dividir su hojita, ¿ya? Y de esta manera va a tener diferentes... a ver, la extensión de lo que mide esta página, por ejemplo, usted la divide en 1000 años. Entonces, la mitad del cuaderno, calculando, van a ser 500 años, ¿cierto? Y eso lo divide en 5 y va a tener una división, por ejemplo, de 100 en 100 años, ¿ya? Que es lo más recomendable, porque si no le va a quedar muy largo, ¿ya? Existen diferentes interpretaciones de la historia, y una de ellas es que los historiadores dicen que existió una alta Edad Media y otra que se llamó Baja Edad Media, ¿ya? Entonces, vayan tomando apunte. Otro elemento es el siguiente, de que en la historia, ¿escuchan? ¿Escuchan o no? Sí, acá en Valparaíso, cuando son las 12:30, suenan todas las sirenas de los bomberos para avisar que son las 12:30. Y dura un poquito y se acaba. Ya. En la historia también ocurre otro elemento, fenómeno. Los cambios no ocurren de un día para otro, de un momento a otro, ¿ok? Sino que se establecen varias fechas hipotéticas para establecer el fin de un periodo y el comienzo de otro, ¿ya? Entonces, lo que nos importa a nosotros en la historia es ver cuáles fueron los cambios
y cuáles fueron las continuidades de ciertos fenómenos que nosotros estamos analizando. Para establecer una diferencia entre lo que ocurrió el Imperio Romano y lo que vino después, se establecen varias fechas, pero la más importante es la del año, y anoten, la del año 476 después de Cristo, que fue el año en el cual fue depuesto el último emperador romano del Imperio Romano de Occidente, porque como ustedes saben, el imperio había sido dividido entre Occidente y Oriente, ¿ok? Al menos el imperio de Occidente, el Imperio Romano Occidental, dejó de existir como una unidad política en el año 476. Y esta fecha es la que los historiadores dicen que da inicio a la larga Edad Media, ¿ya? Para poner el año 476, ¿ya? Por lo tanto, el año 476 es clave en su línea de tiempo. El otro punto, el otro polo de esta línea de tiempo de la Edad Media, que nosotros vamos a ir confeccionando, ¿cierto? Y vamos a ir incorporando elementos, son varios, ¿ya? Se establece el año 1453, que fue el año en el cual dejó de existir, atención, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, ¿ya? Cuando Roma cae en Occidente, por otro lado, en Oriente, ¿ya? Existió, después de Cristo, DC, existió el Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino durante 1000 años más, ¿ya? Es decir, durante toda la Edad Media, en los países que actualmente son habitados por Grecia, por ejemplo, ellos estuvieron bajo una unidad política. En Occidente, el Imperio Romano dejó de existir porque fue infiltrado ¿por qué pueblos? ¿Alguien sabe eso? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo dijo? En el Imperio Occidental, ¿ya? El imperio de donde estaba Roma, donde estaba Francia, las Galias, Hispania o España, dejó de existir, ¿ya? ¿Y esto por qué razón fue? ¿Por los turcos? ¿Ah? ¿Por los turcos? No, ve, ahí usted tiene una pequeña confusión. El Imperio Romano de Occidente, y miren, les voy a mostrar unos mapas. Denme un segundito. ¿Dónde están? Ahí están. Miren, fue Cristóbal quien habló, ¿no? ¿No? Sí. Para que no se confundan, miren, estamos estableciendo los hitos. Hito es una fecha. Los hitos de el origen y el final de la larga Edad Media. Estamos hablando de 1000 años, donde las cosas fueron cambiando, no se mantuvieron siempre igual, ¿ok? Entonces, yo quiero que en su línea de tiempo vayan incorporando los fenómenos o procesos históricos en su línea de tiempo. Tienen que incorporar por lo menos 10 sucesos o fenómenos o procesos históricos en su línea de tiempo, ¿ya? Y nosotros vamos a poner sus fechas para que sepamos qué vino antes y qué vino después, ¿ok? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, esto se debió principalmente a lo que se llama en la historia las invasiones de los pueblos bárbaros, o, mejor dicho aún, las invasiones de los pueblos germanos, ¿ya? El Imperio Romano durante mucho tiempo estableció la diferencia entre la civilización romana, que era la vida en ciudad, ¿ok? Acuérdense que civilización tiene relación con la palabra del latín cives o cives, que es la palabra para referirse a la ciudad. Por definición, la civilización romana era una vida de ciudades, en ciudad. Cuando el Imperio Romano cae, el Imperio de Occidente cae, la vida en ciudad perdió su vitalidad y la gente comenzó a vivir principalmente en el campo, ¿ya? Y de esta manera
se llevó a cabo lo que se llama una desintegración territorial del Imperio Romano y lo que se llama una ruralización. Es decir, que la vida se volvió rural, en contraposición a la vida urbana. ¿Ok? Y esto se debió principalmente a que ya las ciudades que existían, no es que las ciudades desaparecieron de un día para otro, sino que las ciudades se perdieron la capacidad económica que tenían, ¿ya? Porque el Imperio Romano también era un gran negocio, digamos, un gran negocio que estaba conectado, ¿cierto? A través de las vías marítimas y terrestres, sacaban riquezas de unos sectores, las trasladaban, ¿cierto? Y era todo la gran vida económica del Imperio Romano. Cuando vienen los pueblos germanos, esta unidad política de Roma ya deja de existir. ¿Por qué? Porque la vida en ciudad se hace insegura. Entonces la gente huyó a los campos, se puede decir, ¿ya? Este fue un proceso largo, ¿ya? No fue de un momento a otro. Les voy a mostrar un mapa. Ustedes saben que a mí me gustan los mapas, ¿cierto? En esta tarea no es necesario que hagamos mapas, ¿ya? El que quiera puede hacer, obviamente. Pero lo que se va a pedir es la línea de tiempo y que ustedes elijan un periodo de tiempo. Voy a compartir pantalla para mostrarles este librito que es un atlas histórico. Compartir. ¿Cómo es? Presentar ahora. Por favor, me avisan por el audio si es que se ve o no, ¿ya? Acá. Compartir. Díganme, ¿se ve en estos momentos lo que estoy Ahora mismo compartiendo? no. Ahora sí. Sí, se ve. Ya, miren. Atención. Esto que tengo acá, les voy a mostrar la tapa, es un atlas histórico, ¿ok? Es un atlas histórico mundial donde hay muchos mapas, ¿ya? Entonces vamos a ir al tiro a el mapa que les quiero mostrar, que es acerca de las invasiones de los pueblos germanos, ¿ya? Se dice que la civilización occidental, se le llama civilización occidental a las formas de vivir que se dieron en Europa, se originó con la herencia cultural, por un lado, de los griegos y los romanos. En segundo lugar, la importancia y la herencia cultural de la civilización judeo-cristiana, ya la religión judía y las religiones cristianas dieron forma a esta gran civilización de la Edad Media. Y en tercer punto, tenemos la herencia de los pueblos germanos. Los pueblos germanos eran pueblos que en esa época eran no civilizados, ¿ya? No vivían en ciudad, por definición. ¿Ok? Déjenme. Roma clásica. Ya, acá está. Uh, 54. Denme un segundito. Ya, aquí está. Atención con esto, miren. Este es un mapa histórico de las diferentes... ¿Lo pueden ver, cierto? ¿Lo ven? Sí. Sí. Ya. Sí. Esto que están viendo acá, por ejemplo, la compañera Carolina Ibaceta hizo un mapita de esto muy bueno, que ahora no lo logré encontrar.
pero básicamente ella hizo un mapa de esto que estoy mostrando, que se llaman las invasiones germanas y otros pueblos, porque no fueron solamente germanos, ¿ya? Lo que está consignado con amarillo eran los límites del Imperio Romano, ¿ya? Todo lo que está dentro de este círculo era el Imperio Romano. Y ahí tenemos las zonas de Hispania, que así se le llamaba a España, la zona de Galia, Italia, ¿cierto? Que era el centro del Imperio Romano, la península de los Balcanes, Tracia, Asia Menor, el norte de África. Todo eso era el Imperio Romano. Pero fuera de las fronteras existían muchos diferentes pueblos, llamados los pueblos germanos, que es como compartían características culturales, entre ellas que eran nómades, no estaban asentados en un lugar único, sino que se iban moviendo. Y ellos, en toda esta zona, que se llama entre los ríos Rin, Elba, Oder y el Vístula, que actualmente es Alemania, toda esa zona está habitada por diferentes pueblos, los pueblos germanos, que estaban presionados por otros pueblos que venían desde el oriente. De ellos, el pueblo más relevante de todos eran los hunos, con H. La historia cuenta que el pueblo huno vino de acá de Oriente, Asia, la zona que actualmente es el país Mongolia, y presionaron a los pueblos que estaban en esta zona, ¿ok? Presionaron a los pueblos que estaban en esta zona. Y los pueblos que estaban en esta zona empezaron a entrar al Imperio Romano. Cuando todos esos procesos pasaron, los romanos obviamente los combatieron, a veces ganaron, pero finalmente perdieron los romanos. Y eso es el momento en el cual esta parte del imperio queda sometida por los diferentes pueblos germanos. Por otro lado, durante esta época, el imperio continuó existiendo en la parte oriental. Aquí donde tengo el cursor, está ubicado la ciudad actualmente se llama Constantinopla. También se le llamó Istambul. Y más antiguamente se le llamó Bizancio. El Imperio Romano de Oriente recibió el nombre de Imperio Bizantino porque su capital estaba en Bizancio, ¿ok? Entonces los pueblos germanos entraron a esta zona, que era la del Imperio Romano Occidental, y empezaron a vivir ahí. Y esta es la época que se llama los reinos germanos, que no duraron 1000 años, ya duraron poco tiempo. Sin embargo, hubo algunos pueblos que duraron mucho y que originaron algunas de las diferentes naciones que existen al día de hoy. Estoy refiriéndome a uno de estos grupos que eran los francos, que pasaron por aquí el Rin, habitaron esta zona y desarrollaron un reino, el reino de los francos, que dio origen a la palabra Francia, ¿cierto? Por otro lado, fíjense acá el cursor. En esta zona geográfica que actualmente es el país llamado Dinamarca, vinieron otros pueblos germanos, entre ellos los anglos y los sajones. Eran dos diferentes pueblos que conquistaron esta zona del Imperio Romano que se llamaba Britania. La conquistaron los anglos y los sajones, y al cabo de varios años, esto dio origen a Inglaterra, el reino de los anglos y de los sajones. De hecho, hoy en día se llama, por ejemplo, se dice idiomas anglosajones para referirse al inglés, ¿ya? En el inglés, que ustedes conocerán, ¿cierto? The English, the language English, es original del idioma que hablaban estos pueblos, los anglos y los sajones. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos dos importantes reinos germanos que dieron origen a algunas de las naciones que existen y han tenido una importancia fundamental en la historia al día de hoy, ¿cierto? Los ingleses y los franceses, ¿ya? Aquí tienen su origen. Voy a mostrarles otro mapita. Ya, esto es de la India, nada que ver.
porque nosotros no aprendemos una historia de la China ni de la India, ¿cierto? Es historia de América, y ve, ahí viene Edad Media. Desde el 476 al, dice acá, 1450. Volviendo a nuestra línea de tiempo, el fin de la Edad Media, hay historiadores que dicen que tuvo por fecha el año 1453, que fue cuando el Imperio Romano de Oriente, o también llamado el Imperio Bizantino, fue conquistado, y ahora sí tiene razón el señor Cristóbal, creo que era él, fue conquistado por los turcos otomanos. Cuando el Imperio Romano de Oriente deja de existir, se dice que acaba la Edad Media y se pasa a la Edad Moderna. Atención, como las fechas no hay una única fecha para diferenciar un periodo histórico de otro, hay otros historiadores que dicen que en realidad la Edad Media terminó cuando los europeos llegaron a conquistar América. Es decir, cuando llegó Cristóbal Colón en el año 1492, hay personas que dicen que esa fecha es más importante para significar el fin de la Edad Media, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos un periodo de tiempo que se llama Alta Edad Media y otro periodo de tiempo que se llama Baja Edad Media. En el texto de estudio que ustedes tienen, ¿cierto? Voy a ir al texto ahora. Tenemos que la unidad 3, ¿cierto? Se llama ¿Cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea occidental? Un largo título, ¿no? Fueron varios los procesos, ¿ya? Y el texto de estudio, si ustedes van a la página 121, hay una línea de tiempo ahí, ¿ya? Y se menciona ahí la fecha 1476, ¿cierto? Como inicio de la Edad Media, y en este caso la fecha 1453 como fin de la Edad Media. Y este librito, el texto que ustedes tienen, establece otra clasificación que nosotros igual la vamos a utilizar. Las dos van a estar válidas. Establece que existió una temprana Edad Media, desde los siglos V al VIII, ¿ok? Luego habla de una alta Edad Media, dejándola reservada para el siglo del 9 al 12, y luego una baja Edad Media, desde los siglos 12 al 15. Esa es otra interpretación de los periodos de la Edad Media. Nosotros igual la vamos a tomar en cuenta, principalmente porque es el texto con el cual nosotros trabajamos. Pero deben saber que no es la única, ¿ya? Porque en la historia siempre hay más de una interpretación, ¿ya? Entonces, no se trata de que uno u otro esté totalmente equivocado, sino que a veces son diferentes interpretaciones, ¿ya? Nosotros en el módulo 4, vamos a estar estudiando los fenómenos históricos que ocurrieron en la Alta Edad Media, ¿ya? Entonces, anoten por ahí en su cuaderno mira, ahí hay una cronología, ¿cierto? Ya está más detallada, ¿cierto? Quiero mostrarle algún mapa de los reinos germanos que se originaron, para que vean cómo cambió el mapa, porque ustedes ya hicieron un mapa histórico, ¿cierto? Miren, ahí está el reino. Ustedes hicieron un mapa histórico de Roma, ya saben más o menos qué era Roma. Lo voy a pasar rápido porque quiero ver uno general de Europa. Ya ve, aquí está el de los Galia. Este es un atlas histórico bien detallado. Miren, el mapa de Europa
el mapa de Europa cambió radicalmente, ¿ya? Este mapa que está acá habla sobre la expansión del cristianismo en la Edad Media. Aquí ustedes pueden ver lo que es Hispania o España actual, y aquí pueden ver lo que es Francia actual. En este mapa que está acá, está cómo quedó España cuando fue conquistada por los visigodos, ¿ya? Los visigodos eran uno de los tantos pueblos germanos. Visigodo, también llamado, hoy en día hay gente que le dice a los españoles los godos, ¿ya? Le llaman los godos porque alguna vez fueron conquistados por los visigodos, ¿ya? No estaban solamente los visigodos, sino que estaban también los otros pueblos germanos, los suevos, ¿ya? Como pueden ver acá, que actualmente en esta zona está Galicia, ¿ya? Y en esta zona es Portugal, ¿ya? Entonces hay una relación entre las diferentes zonas que ocuparon los pueblos germanos en el ex Imperio Romano y las diferencias culturales y lingüísticas que hay hoy en día, ¿ya? Hoy en día, en la actualidad, ustedes tienen que España no se habla solamente un idioma, no se habla solamente el idioma castellano o español, acá se habla gallego, acá se habla portugués, en toda esta zona se habla castellano actual, pero en esta zona no se habla castellano, se habla el idioma catalán. Cada uno de estos idiomas que yo mencioné es de origen, como ustedes ya bien saben, es de origen latino, ¿cierto? Pero como les digo, hay una relación entre los diferentes pueblos que habitaron, los diferentes pueblos germanos y las diferencias culturales de hoy. Este mapa de acá es Francia o la Galia entre los siglos V y VI, es decir, en la temprana Edad Media. Y resultaba que los visigodos también habían dominado el sur de Francia. Pero por otro lado, aquí lo que está en verde, este era el reino franco original, ¿ya? Este era el reino franco original. Y después, este pueblo, el pueblo de los francos, fue conquistando otras zonas de la actual Francia, para llegar a un periodo de tiempo en el cual, esto lo voy a pasar de largo, porque ahora quiero hablar solamente de los pueblos germanos, ¿ya? En la otra, mira, este mapa está bueno. En la otra clase voy a hablar de un fenómeno muy importante en esta época, que como pueden ver ahí en los mapas, es la expansión musulmana. Expansión musulmana. Ya, a este mapa quería llegar. En las otras clases vamos a hablar de la expansión musulmana. Aquí, para ir terminando también, este mapa muestra cómo estaba Europa occidental cuando ya había ocurrido este proceso de los pueblos germanos. Muestra las expansiones de un pueblo del reino de los francos, ¿ya? Que fue un reino importante porque, como ya saben, dio origen al país Francia, pero en esta época fue la única unidad política que le dio una cierta homogeneidad cultural a Europa, ¿ya? Y lleva por nombre el reino de los francos o también imperio carolingio, ¿ya? Cada una de estas cositas que yo estoy hablando, ustedes las tienen que ir anotando porque forman parte de esta gran línea de tiempo de la Edad Media que ustedes van a realizar y que la vamos a ir construyendo en las otras clases también, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ir hojeando las diferentes páginas de su texto de estudio en la unidad 3, ¿cierto? El texto está dividido en 3 lecciones, ¿ya? Les vuelvo a repetir, nosotros en este módulo estudiaremos principalmente la alta y temprana Edad Media. Y en el otro módulo vamos a ver las características de la baja Edad Media, que ese es el periodo de las pestes que hablaba la Linney, ¿ya? El periodo de los castillos, o también llamado feudalismo, lo vamos a ver en el otro módulo, ¿ya? Aquí vamos a hablar principalmente de
los reinos germanos, entre ellos el más importante es el de los francos, y otros fenómenos importantes, ¿ya? Que es, por ejemplo, la expansión musulmana, porque Europa se construyó en base a la oposición de otra cultura, la cultura de los musulmanes, ¿ya? Y es necesario que hagamos algunas discusiones respecto de este fenómeno histórico, ¿cierto? De la expansión musulmana, porque al día de hoy todavía es algo muy importante, ¿cierto? Existe la religión musulmana, los musulmanes, que tienen un peso histórico y político indesmentible, digamos, ¿ya? Vean ustedes que, bueno, ese era un mapa del Imperio Franco, ¿ya? El famoso Imperio Carolingio. Vean ustedes este otro mapa, ¿ya? Con esto vamos a terminar. Este mapa muestra la expansión de los pueblos llamados vikingos o varegos. También en la historia reciben el nombre de normandos, que eran los diferentes pueblos que habitan y se puede decir, perdón, que habitaban y se puede decir habitan esta zona de Europa que se llama Escandinavia. De la zona llamada Escandinavia vinieron los pueblos escandinavos, que son pueblos que ellos eran nómades y bien bárbaros, y bajaban a la zona del Imperio Carolingio, por ejemplo, a saquear las diferentes ciudades, ¿ya? Estos pueblos normandos o vikingos también tuvieron una gran influencia cultural, porque, por ejemplo, por este lado de acá, hicieron relaciones económicas con uno de los tantos pueblos eslavos, ¿ya? Que dieron origen a Rusia. Esta zona es el origen de Rusia. La historia dice que por la mezcla de los eslavos con los vikingos surgió la primera dinastía rusa, ¿ok? Y conquistaron y comercializaron diferentes zonas y llegaron a comercializar inclusive con el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Aquí lo que estoy mostrando es el Imperio Bizantino en esta época, ¿ya? Entonces, en la alta o temprana Edad Media existieron diferentes fenómenos, ¿ya? En la sesión de hoy día yo nada más he mencionado algunos, pero en las otras sesiones podremos ver algunos otros. Por ejemplo, la llamada expansión islámica, ¿ya? Que llevó a que parte de Europa, es decir, España, durante muchos siglos estuvo bajo el imperio, bajo el dominio musulmán. El otro fenómeno histórico que hay que analizar, y lo veremos en las otras sesiones, es el de el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. ¿En qué consistió y cuáles fueron sus características? ¿Ya? Lo más importante que tienen que tener en cuenta de la Edad Media, en resumen, y para terminar, es que es un largo periodo de tiempo. Es un largo periodo de tiempo en el cual ocurrieron muchos fenómenos históricos, y lo más principal es que fue el origen histórico de las diferentes naciones que existen hoy en día en Europa, ¿ya? Cuando hablamos de Francia, de Inglaterra, de España, de los italianos, de los alemanes, sí, voy a terminar ya, y de los rusos, cada uno de estos pueblos tuvo su origen en esta época de la Edad Media, ¿ya? Vamos a terminar porque efectivamente me pasé de la hora y ustedes tienen que ir a almorzar, tal vez tienen otra clase, ¿ya? Entonces, quedamos en que, en resumen, más bien hacia la tarde, tarde-noche, yo voy a dejar colgada la actividad del módulo 4, que es la línea de tiempo de la Edad Media, y que ustedes elijan uno de todos estos fenómenos y lo desarrollen, ¿ya? Y como apoyo, obviamente, ustedes tienen su texto de estudio en la unidad 3, ¿ya? Eso, estimados y estimadas. Estamos listos por hoy. Me pasé porque me entusiasmé hablando
pero hace apetito y ustedes tienen que irse a descansar ya, ¿ya? Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Ya vamos a tener clase bueno, tengo que definir bien, pero va a ser más o menos a esta misma hora. Creo que a las 12:15 o 12:30, ¿ya? Porque también están los otros cursos. Eso, jóvenes. Vayamos desconectando nomás, voy a dejar de grabar. Y en la próxima sesión vamos a hablar de características del Imperio Bizantino y de la expansión islámica, ¿ya? Son dos grandes fenómenos de esta temprana Edad Media, ¿ya? Listo. Mucho gusto. Profesor Hasta el Aldo, próximo jueves. Sí, dígame. tengo una, entre comillas, Voy a dejar de queja. grabar. Ya. ¿Ya? Tengo una, entre Espera, comillas, déjame. queja, es que las clases de usted son algo aburridas, ¿no? Como que no nos motiva